A principios del siglo XVI, España era todavía la primera potencia mundial. En el trono, Felipe IV, el rey planeta. Era, sobre el papel, su máxima autoridad. Sin embargo, el gobierno estaba delegado en su marido, el conde duque de Rivales. El sur de Italia, Milán, el Flandes Leal, Plazas Fuerte, en el norte de África, los virreinatos americanos, Filipinas, sin olvidar la unión dinástica con Portugal y sus colonias, nadie podía hacer sombra al Imperio Español. Y el sol no se ponía en el imperio. Los dominios de la monarquía hispánica era gobernado desde los palacios que había en los alrededores de la villa y corte de Madrid. Es conocido el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, construido en base a la austeridad y a la fe de Felipe II. Un complejo de oficinas y dependencias que consistían en el centro de la burocracia, el alma del imperio. Pero hubo otro palacio que palpitó con fuerza, testigo de pasiones y emociones, y una auténtica caja de arte. Y el verdadero corazón. El Real Alcázar de Madrid. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa, señorita Margarita. Yo solo cumplo órdenes, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Bueno, después de esta curiosa presentación, toca explicarme. ¿Qué es esto de los Sims y el Alcázar? Voy a dividir el vídeo en un par de partes. Primero esta otra presentación. Luego la historia del Alcázar y luego ya el vídeo de cómo lo he creado. A ver, lo primero, ¿qué son los Sims? Los Sims, para quien no lo sepa, es un juego que te permite, que puedes simular la vida. Puedes simular la vida, puedes hacerte tu personaje, hombre o mujer, con familia y demás. Pero luego tiene otra parte que es de construcción de tus casas. La primera parte yo no juego mucho, a mí me gusta más jugar a la segunda parte, a construir sus casas. Pero yo soy un especialito de lo que tiene ese Asperger, que yo me he tirado por la historia. Y yo me he tirado, pues, a mí me gusta cuando juego a este juego, es recrear edificios que existieron o que existen. Por ejemplo, el primer intento que hice de recreación de un edificio que existió, pero que solamente tenemos el patio, es la Casa Zaporta de Zaragoza, más conocido como el Patio de la Infanta. Me quedó, bueno, vamos a decirlo normal. Luego también he intentado de crear
el Alcázar de Toledo. Luego también un intento que tuvo Felipe V, el primer rey Borbón, de un palacio en el Retiro. Y este último es el que más me ha gustado hacer, que es, como podéis ver en el vídeo, el Alcázar de Madrid. Este proyecto que empecé un poco en octubre. Empecé en octubre. No tenía nada mejor que hacer, no tenía un juego que decir para bueno, un juego que para entretenerme. Y dije, oye, me voy a poner a recrear el Alcázar. Y hasta ahora, y ya creo que por fin lo tengo medianamente decente para poder enseñar un poco. Bueno, enseñarlos la parte más importante. Bueno, en fin. Para este proyecto es uno de los que más me ha gustado trabajar. Me lo he pasado bien. Yo me ponía música así barroca, española o podcast o alguna película y demás así que fuera de la época. Y ahí iba. Busqué información y demás. Planos, imágenes de cómo era por dentro y demás. En los planos lo tuve fácil, bastante fácil, porque hay un montón de páginas que te muestran cómo era el de esto. Y encima hay en el Museo del Prado tienes unos estudios que han hecho sobre cómo era por dentro y demás, de cómo estaba decorada unas salas, que luego os comentaré y demás. Pero curiosamente, para buscar información visual de cómo era por dentro, porque tenemos imágenes de cómo era por fuera, que era una pasada por lo que he podido ver. Curiosamente, de por dentro no tenemos casi nada, o al menos que yo haya visto. Eso lo tengo que decir. Solamente tenemos 3 imágenes. Espera, voy a poner esto aquí. Ahí. Solamente tenemos 3 imágenes, que es las meninas, que la escena transcurre en el llamado cuarto bajo del príncipe, el salón de los espejos, que está en un retrato de Carlos II, bueno, en los retratos de Carlos II aparece en ese salón. Y también en el retrato de Mariana de Austria, que por detrás aparece la llamada pieza octavada, que era una sala de 8 octogonal, de 8 paredes. No sé si lo he dicho bien. En fin. Luego he tirado de mods. Hay un montón de modificaciones que te permite poner el juego un poco más un poco más clásico. Pero curiosamente, de mods barrocos y renacentistas para paredes, suelos y puertas y ventanas, no hay nada. O muy poco. Y más del estilo francés. Yo los únicos mods renacentistas y barrocos son los míos, pero son solamente los cuadros, que es lo único que sé. Luego he tirado por demás, he buscado, y algo he encontrado. Pues bueno, yo creo que ha salido bastante majo, bastante bonito, curioso. Y bueno, ahora os voy a contar un poco de historia del Alcázar. Vais a ver imágenes de los planos, de cómo era por dentro y su interior, su historia y demás. Y luego el vídeo de un recorrido por dentro del Alcázar, que yo creo que ha salido bastante chulo. Es que, ya te digo, he estado
octubre, noviembre. Bueno, noviembre y diciembre, como estuve 2 meses, casi un mes y medio sin internet, adelantizado un poco más la cosa. Pero bueno, yo tenía una pequeña base de datos de demás, de información y demás, y demás. Y bueno, y luego ahora en enero, hasta ahora he estado con él. Si veo que esto os gusta y que me decís que esto estaría mejor así o así, pues a lo mejor aún me meto un dato más. Pero ya digo de que después de este vídeo voy a tomarme un tiempo, voy a apartarme del juego y voy a hacer otras cosas. Necesito un apartarme. Bueno, ahora os dejo con la explicación histórica del edificio y con imágenes de él. Hasta luego. Bueno, un poquito de historia. Como podéis imaginar, Alcázar es un nombre de origen musulmán. Y claro, este Alcázar de Madrid era de origen musulmán. Fue construido en tiempos del emir de Córdoba, Mohamed I de Córdoba. Reinó este emir entre el 852 y el 886. Este edificio primitivo del Alcázar se construye en esta época. La función de este primitivo alcázar musulmán era defender la villa musulmana de Madrid de posibles ataques. Pasa el tiempo y el rey de León, Alfonso VI de León, conquista la taifa de Toledo e introduce la villa de Madrid en la órbita cristiana. Por cierto, Alfonso VI de León es el mismo que sale en el Cantar del Mío Cid. Pues este personaje, además de aparecer en el Cantar, es el que conquista la taifa de Toledo e introduce la villa de Madrid en la órbita cristiana. Durante el reinado de los Trastámaras empieza a haber ya modificaciones en el palacio. El rey Juan II de Castilla hace los primeros añadidos que se tienen constancia, construye una capilla y demás, y porque encima de este palacio empieza a ser residencia del rey porque en las cercanías de Madrid había era un buen lugar para la caza. El rey Enrique IV de Castilla morirá justamente en este palacio. Vuelve a pasar el tiempo, pasa Isabel la Católica, también seguramente estaría en este palacio, y ya llegamos al reinado de Carlos I de España y V de Alemania, pero mejor será que nos dirijamos a él como emperador. Por protocolo siempre tiene que ir por delante el título imperial, que es real, por si alguna vez os estáis con un emperador. Hay que rescatarlo siempre de emperador, no de rey. Pues bueno, el emperador, justamente por haber capturado al rey de Francia, Francisco I, en la batalla de Pavía, el 24 de febrero de 1525, pues como tiene detenido al rey de Francia, Francisco I, en la madrileña Torre de Lujanes, reside en este palacio para las negociaciones de paz, que luego no se cumplirán, pero esto es otra historia.
Y es justamente en este momento de sobre 1534-35 cuando se tiene la primera imagen del exterior del Alcázar. Es un edificio medieval con ya unos añadidos un poco italianos, renacentistas quiero decir, y poco más. No llamaba mucho la atención. El emperador abdica en su hijo Felipe II y este pone como capital Madrid y decide tener como palacio real el Alcázar. Ya tiene que haber unas modificaciones en el palacio. Construye la Torre Dorada por ser unos bolaños de este color que decoraban esta torre, y cambia un poco la fisonomía del edificio. Era una mezcla así, una parte medieval, otra parte pre-barroco, renacentista, pre-barroco, y poco más. Hay añadidos que lo dan un poco de más categoría. Felipe III no hace grandes cambios en el edificio. Normal, porque si a mitad de su reinado cambia la capitalidad de Madrid a Valladolid y de Valladolid a Madrid, no da tiempo a construir nada en pocos años. Fue un reinado bastante corto el de Felipe III. Pero en cambio su hijo, Felipe IV, ya hace grandes ampliaciones en el palacio. Como digo, era un revoltijo de estilos, de medieval y barroco, y él decide hacer un cambio importante en la fachada principal, la fachada norte. Le da todo un mismo tono, una misma fachada, porque había dos torres en mitad de la fachada. Decide prescindir de ello. Primero hace una galería, la galería de los emperadores, que daba a un pequeño jardín entre una de las torres de la entrada y la Torre Dorada. Había una galería. Pero luego ya se decide hacer una ampliación importante y toda la fachada principal y igual, desde la Torre Dorada o del Rey a la Torre de la Reina. Y así se conserva el edificio por fuera hasta su destrucción. No hay ya grandes cambios. Ya sabemos cómo era el exterior, ahora vamos a conocer el interior. Paradójicamente, de que sabemos cómo era el exterior, muy poco sabemos de cómo era el interior. Existen mapas que muestran el palacio, pero hay muy pocas representaciones artísticas de cómo era el interior. El palacio tenía dos patios, el patio del rey y el patio de la reina. El patio del rey, a su alrededor se daban las habitaciones del rey, y el patio de la reina, pues lo mismo, pero por las habitaciones de la reina. Y estas dos patios o estas dos salas del palacio tenían su corte particular y su protocolo particular. Para llegar a estas habitaciones se subía una escalera en forma, por así decirlo, de H. Ya hemos dicho que Felipe II, al poner la capitalidad en Madrid, decide utilizar el Alcázar como residencia de la corte.
y naturalmente hace ampliaciones y lo manda a poner más a su gusto. Pero es justamente con su nieto, con Felipe IV, cuando el palacio tiene ya la grandiosidad que será por lo que será conocido. Ya hemos dicho que hace reformas en la fachada principal. Pues bien, en esta reforma aprovecha y manda a construir unas nuevas dependencias en esta zona. Las dos más conocidas son las llamadas, la primera de ellas, Salón de los Espejos, que curiosamente es el que más estudiados está esta sala, la pieza ochavada y el cuarto bajo del príncipe, que es el que sale en el cuadro de las Meninas. Sí, señores, en las Meninas vemos una estancia del Alcázar. Como digo, en las Meninas podemos ver esta habitación del cuarto bajo del príncipe. También en algunos otros retratos de Velázquez podemos ver atisbos del Alcázar. Pero estas habitaciones que digo, la pieza ochavada y el Salón de los Espejos, tenemos un poco de información porque hay retratos de la familia real que se ven en estas habitaciones. Por ejemplo, la pieza ochavada podemos verla, al menos una pequeña parte, en un retrato que hay de Mariana de Austria, que se puede ver esta habitación un poco al fondo y poco más. Mientras que en el retrato de Carlos II, el llamado El Hechizado, podemos ver el Salón de los Espejos. Y también podemos ver, además de la parte que vemos, el reflejo de la otra pared, ya que se refleja en los espejos, y podemos ver un poco cómo era esta habitación. Con la llegada de los Borbones al trono de España, de Felipe V, el primer rey Borbón, tras la guerra de sucesión, el rey se instalará en el Alcázar. Pero claro, él habiéndose criado en Versalles, llegar a este palacio que era caótico, oscuro, despasado de moda, no le gustará. Se empezará una serie de reformas para poner el palacio más al gusto del nuevo monarca, más al estilo rococó. Es por motivos de estas remodelaciones que el Alcázar desapareció para siempre. En la Nochebuena de 1734, el Alcázar se incendió. Hay muchas teorías sobre la desaparición del Alcázar. Unas que dicen que fue provocado, otras que fue un accidente, otras que fue en las dependencias del pintor de la corte Jean-Jacques que se originó el incendio, pero como digo, el Alcázar desapareció. Por motivos de estas remodelaciones, muchos cuadros se habían quitado y se habían llevado al Palacio del Buen Retiro, en el otro extremo de Madrid. Otros, como Las Meninas, tuvo que ser evacuado por la ventana. Sí, por la ventana se tuvo que tirar Las Meninas. El cuadro de Carlos V en la batalla de Mühlberg se oscureció en la parte de abajo. Otros cuadros y otras obras de arte no tuvieron tanta suerte y se incendiaron. Cuadros de Tiziano, de Rubens, de Velázquez
hasta de Leonardo da Vinci, desaparecieron para siempre. También mucha documentación desapareció en el incendio del Alcázar. Tras el incendio, se decidió construir un nuevo palacio, que es el actual Palacio Real. Sobre las cenizas del Alcázar se levantó el actual Palacio Real o Palacio de Oriente. Espero que os haya gustado esta historia sobre el Alcázar. Y ahora vamos a ver la de creación o de construcción que he hecho en los Sims 4. Aprovecharé allí y también os explicaré un poco de más historia que la tiene. Y espero que os guste. Bueno, creo que ya va siendo hora de que os haga la visita guiada por el Alcázar en esta creación que he hecho en los Sims 4. Lo primero, lo malo. He cometido errores que iré comentando, y otras veces he tenido que tirar de mi imaginación para algunas salas y demás. Porque ya te digo que se conoce algunas salas al dedillo y otras salas no se tiene tanta información. Y también he tenido que disminuir las dimensiones del palacio, porque el palacio era de dimensiones considerables, mientras que este juego, la parcela más grande es de 65 por 65. Así que disculpadme. Bueno, lo primero que estamos viendo es la fachada principal. Vamos a acercarnos. Perdón, es que a veces esto es un lío. Aquí podemos ver un frontón que, por lo que se pueden ver en imágenes, había un frontón con el escudo de la monarquía. Porque yo no tengo, he decidido a poner un reloj, que queda también bastante bien. Bueno, aquí tendríamos la Torre del Rey. Aquí tendríamos la Torre del Rey con los bolaños en el tejado, por lo que era llamada Torre Dorada, porque al parecer había unos bolaños o en el tejado o en los balcones de color dorado. Aquí vemos aquí la Torre de la Reina, ya desde época de Felipe IV. Esta es la fachada norte. Pasemos a la fachada oeste, la que actualmente daría al Parque del Moro, en el Palacio Real. He cometido el error que en el Alcázar original había 4 torres, contando la torre de Dorada. Por lo que veis, hay más de 4. Perdonadme. La fachada sur, que daría a otra parte de los jardines, tenía una galería llamada Galería del Cierzo. No estaba en toda la fachada, y justamente de esta fachada poca información nos queda. Tenemos mucha información visual de cómo era la norte y la oeste, pero de la sur y de la del este tenemos poca, porque ya veis que me la he inventado un poco sobre la marcha. Esta fachada es la que actualmente daría a la Plaza de Oriente. Por lo que he leído, en esta fachada había una torre que así la he podido presentar lo mejor que he podido. Bueno, vamos a
A ver ya el interior. Me pongo en posición y así podéis, mientras bajo, podéis ver lo grande que es. Ya veis que ahora hay algunas salas que no he terminado de hacer. Esto lleva un trabajo que llevo tiempo. Y bueno, el último el piso calle, por así decirlo, y vamos a verlo algunas. Bueno, no vamos a entrar, vamos a ir directamente a algunas de las salas. Pero esto sería la entrada principal. Bueno, una de las salas que más ha sobrevivido al imaginario colectivo es esta. Me pongo en posición. Ahí. ¿Sabéis qué sala es esta? Sí, señores. Es la sala de las meninas, o también llamado cuarto bajo del príncipe. Es donde Velázquez pintará el cuadro que más famoso de la historia del arte. Aquí vemos el caballete, el lienzo, el espejo, ahí reflejado a Felipe IV, y estos cuadros que hay aquí encima están en el cuadro original, solamente que oscurecidos. Uno es el mito del Aracne, y el otro Pan Victorioso, que aparece en el cuadro. Tienen mucho simbolismo. En esa época los cuadros tenían más simbolismo de lo que pensamos ahora. Aquí otro cuadro que no estaba en las colecciones reales, es de Vermeer. Si adivináis el cuadro, premio. Aquí tenemos a Felipe IV. Y bueno, esta sala sería la antesala de la bóveda de Tiziano. He decidido poner esta decoración así morisca para recordar el pasado musulmán de este palacio. Aquí vemos el Adán y Eva de Durero, que fue un regalo de la reina Cristina de Suecia a Felipe IV. ¿Y por qué antesala de la bóveda de Tiziano? Porque en el Alcázar había una sala reservada para el rey y para sus más allegados, que era donde el rey se iba a descansar, y donde había cuadros de temática, como vemos, de desnudos femeninos. Aquí vemos este cuadro, es la Venus del Vino, no está en el Museo del Prado, pero es un cuadro bastante bonito. Y aquí vemos la Venus de Velázquez, la Venus del espejo de Velázquez, que está en la National Gallery de Londres. Venus y Adonis de Tiziano, y la Venus de Milo de Botticelli. Y esto ya sería la bóveda de Tiziano. Vemos, si se puede ver ahí en el techo, hay como unos frescos así de estilo renacentista. Y era llamada así bóveda de Tiziano porque, como digo, había cuadros de desnudos, cuadros y esculturas. Bueno, aquí vemos la Venus de Milo, que se descubrió en el siglo XIX, pero ya digo que había una gran colección escultórica y artística en el Alcázar que queda muy bien. Aquí vemos las Tres Gracias de Rubens. Y la pared en esta época se descubrió la Domus Aurea de Nerón, e influyó mucho en la decoración de los palacios. Aquí vemos más cuadros de Tiziano y de desnudos. Aquí vemos, por ejemplo, Leda y el Cisne, que es una copia de un cuadro de Leonardo, porque en el Alcázar al parecer había cuadros o dibujos de Leonardo da Vinci. Aquí estos cuadros repetidos, los de la izquierda son de Rubens y los de la derecha son de Tiziano. Los de arriba representan a la Venus del espejo, y los de abajo representan el resto de Europa. En su segundo viaje a Italia, Rubens vino en misión diplomática
y aprovechó la ocasión para copiar cuadros de Tiziano, que en la colección española había un montón. Aquí podemos, por cierto, Danae recibiendo la lluvia de oro. Este cuadro, por cierto, del resto de Europa aparecerá en el cuadro de Velázquez, Las hilanderas. Vamos por aquí. Bueno, aquí una piscina que he puesto que no habría, pero me ha gustado. Bueno, esta sería el patio del rey, con esta escultura ecuestre que, para los que vivís en Madrid, sabéis que hay un montón de esculturas ecuestres hay esculturas ecuestres de Felipe III y de Felipe IV. Aquí he puesto el caballo pero sin jinete porque no hay con jinete. Bueno, vayamos por aquí, más esculturas. Bueno, este sería por mí llamado salón de los válidos o salón de la guardia, porque aquí válidos que están representados el conde duque de Olivares y el duque de Lerma. Olivares pintado por Velázquez y Lerma pintado por Rubens. Aquí un poco, ya veis, un poco más sobrio. Y bueno, aquí no es de la época, es más moderno estos cuadros. La batalla de Empel, desde el descubrimiento de la tabla, la procesión y la batalla que se liberó contra los barcos. Un ejército de tierra atacó los barcos. Bueno, un saloncito así. Espera que me pongo en posición para la guardia. Esculturas de Marte, el dios de la guerra. Y bueno, en esta época un deporte que practicaría, no para mantenerse un poco la constante, sería la esgrima. Así que he creado aquí una especie de sala de armas. Aquí, esto sería para practicar y demás. Bueno, aquí vemos el gran capitán en la batalla de Cerignola, pero es un cuadro posterior, es del siglo XIX. Y bueno, aquí vemos las espadas. Esto representaría el patio de la reina, que bueno, esta fuente no es de la época ni estaba, pero yo sufro como en la época. No puedo ver nada vacío. En algunos sitios sí, por falta de información. Bueno, la capilla que he tenido que poner en el piso inferior por motivo de espacio, pero queda muy bien. Con cuadros de temática religiosa. Aquí vemos la Inmaculada de los Venerables de Murillo, o también llamada de Such. Es impresionante este cuadro. Y la adoración de los magos de Velázquez. Este cuadro de Velázquez que es la coronación de la Virgen. La Sagrada Familia del Pajarito de Murillo. La Sagrada Familia, la adoración de los pastores, también de Murillo. Bueno, aquí vemos el palco real para ver misa. Y bueno, aquí tenemos Adán y Eva, uno de Tiziano y el otro de Rubens. La Transfiguración del Señor, que es un cuadro, es una copia de Rafael, que se conserva en el Museo del Prado. En el Museo del Prado tenía, la colección real tenía cuadros de Rafael. Este no está ni en el Museo del Prado ni en ningún museo de España, está en un museo de Alemania, pero este cuadro es famoso por los angelitos. Estos angelitos que se ven en todos lados vienen de este cuadro.
Si adivináis qué cuadro es, premio. Bueno, como altar he decidido poner este cuadro que es la Gloria pintada por Tiziano. Aquí podemos ver al emperador Carlos I, a Carlos V, a la emperatriz Isabel de Portugal y a Felipe II, pero son sus almas que se arrodillan ante el poder de Dios. Aquí vemos a Noé y a un montón de santos de la iglesia. Bueno, santos no, padres de la iglesia. Aquí tenemos cuadros de Leonardo y de Rafael, que como digo había. Por ejemplo, ahí vemos la última cena. Bueno, un cuadro que sí que ha sobrevivido y es espectacular, adquirido en época de Felipe II, es este, que no deja indiferente a nadie cuando lo ve. El Jardín de las Delicias, del Bosco. Es un cuadro que impresiona en cantidad. Bueno, no es un cuadro, es una mesa, es la mesa de los pecados capitales, también adquirido en época de Felipe II. A la sala que se exponen estos cuadros se le conoce, o bueno, yo la llamo la sala de la muerte, porque ha sido un poco así, bastante mortuorios. Aquí vemos el paso de una estigia y el triunfo de la muerte. Más cuadros de Blücher, del Bosco, perdón. Y más cuadros de temática religiosa, que lo más seguro que redistribuya por el palacio, por el alcázar, perdón. Aquí vemos inmaculadas y niños de Murillo y de Zurbarán. Y aquí vemos al Greco, que vino a trabajar, que quería trabajar en el Escorial para Felipe II, pero a Felipe II no le gustó, así que se fue a trabajar a Toledo, donde adquirió mucha fama. Bueno, la escalera. ¿Vosotros qué decís? ¿Que es una H o es una I? ¿Qué decís vosotros? Subimos al piso. Bueno, vemos ahí unos frescos así de tipo de renacentista, para recordar el pasado renacentista. Y ahora sé que algunos me vais a mandar algunos a galeras o me vais a decir que esto no está bien. Tras esta puerta estaba el Salón Dorado del Alcázar, o Salón de Comedias, donde se presentaban obras teatrales y demás. Pero porque yo no he encontrado mucha información, no lo he puesto. Información de cómo era ni de cómo estaba decorado. Así que me he decidido por poner un salón que ha sobrevivido, que es de esta época, y que pronto formará parte del, bueno, que ahora va a ser parte del Museo del Prado. Está en proceso de restauración y lo he puesto como estaba en su momento. Voy a dejar que lo veáis y luego os comento.
Bueno, creo que ya lo habéis visto. Para quien lo sepa, ya lo sabe lo que es. Para los que no lo sepan, esto es el salón de reinos o el salón de batallas. Este salón está en el desaparecido Palacio del Bosque de Tiro. Este salón es lo único que ha sobrevivido y que hasta hace poco fue parte del Museo del Ejército. Ahora va a ser parte del Museo del Prado. Y esperemos que tengan la delicadeza de poner en este salón durante un tiempo estos cuadros para ver cómo era en la época. Nos vamos a acercar un momento a esta pared. Aquí tenemos a Felipe IV, a Isabel de Borbón y al hijo de ambos, continuación de la monarquía, al príncipe Baltasar Carlos. Todos ellos pintados por Velázquez. Estos cuadros eran una representación de la continuidad de la monarquía porque al otro extremo del salón, en la otra pared, estaba estos cuadros. Un momento. Ahí los podemos ver. Felipe III y su esposa, perdonadme, que es que son tantos nombres de reinas y de reyes que, bueno, lo de los Felipes es fácil porque son todos iguales, pero de las esposas ya hay un momento de que son muchos y no sabes. Bueno, este salón era llamado Salón de Reinos porque en la parte superior había escudos de la monarquía hispana, de los territorios de la monarquía española, y que no he sabido cómo representarlos, pero también era llamado Salón de Batallas porque había cuadros que representaban batallas del principio del reinado de Felipe IV. Aquí vamos a ver algunos. Bueno, el más famoso de ellos es la rendición de Breda, pintado por Velázquez, y es el más famoso de toda la serie. Luego, encima de las puertas, originalmente ventanas, están cuadros de Zurbarán que representan los 12 trabajos de Hércules. Si me sabéis decir los trabajos de Hércules, estos trabajos de Hércules y los nombres de las batallas, premio. Vamos a verlo para que lo podáis ver. Aquí podemos ver los retratos de Felipe III y de su esposa. Voy un poco de prisa. No me digáis que no es impresionante. Bueno, este cuadro que vemos aquí no es de la época, es actual. Es un cuadro de Fede Dalmau que representa la victoria de San Quintín. Originalmente aquí había un cuadro de una batalla, ha desaparecido, y justamente cuando yo estaba haciendo este salón, los mods de este salón, los mods de los cuadros de este salón, Fede Dalmau hizo este cuadro, lo sacó, así que me dije, pues lo pongo, que queda muy bien. Bueno, vamos por aquí. Las dimensiones de los cuadros me facilitó la cosa porque, sabiendo que son cuadros bastante grandes, lo pude hacer el salón así igual. Bueno, este es llamado por mí, un momento lo enseño por así. Este es llamado por mí el Salón de Marte, por el Marte Velázquez, y porque están representados algunos de los generales de la monarquía hispana. Por ejemplo, aquí tenemos al cardenal Infante, hermano de Felipe IV, en la batalla de Nördlingen, a Ambrosio Spínola, grande de España,
Yippee Yay Hey y de puta. Los ministéricos sabemos qué es. Aquí tenemos al guapetón de Don Juan de Austria y al duque de Alba. Aquí el San Jorge de Rubens. Y bueno, aquí este salón, en posición para que lo que se pueda ver, ya veis un poco otras salas que daremos después. Este salón es, algunas veces he leído que era el despacho del rey. En otras versiones he leído que en la Torre Dorada estaba el salón del Consejo de Estado. Así que yo me he decantado por esta segunda opción. Vemos aquí la mesa donde estaría el Estado y el Rey. A Felipe II con la armadura de San Quintín. El David de Miguel Ángel. La batalla de Pavía. Y el César Carlos. Un mapa del mundo que me gustó. Es un sitio bueno para ponerlo. Y bueno, vamos a ir al Salón del Trono. Aquí tenemos el Salón del Trono. Ahí. Este salón me ha inspirado un poco en el actual. En el actual Salón del Trono. Pero en cambio el escudo es el de la época de Felipe IV. Castilla, León, Aragón, Granada, Portugal y abajo el escudo de Borgoña y el toisón de oro. Los leones, y ya lo comentaré más adelante, que tienen su historia particular. Un detalle que quiero comentaros es esto, la bóveda. A ver, ahí, la bóveda. Esta bóveda no es un poco posterior, es de la época de Carlos II, pintada por Luca Giordano para el nuevo Salón del Trono del Palacio del Buen Retiro. Actualmente este salón es la biblioteca del Museo del Prado y es una alegoría de la monarquía española. Aquí vemos la Cruz de Borgoña, que era el estandarte de la monarquía en esa época, con un dragón. Está muy chulo. Bueno, os lo presento así porque es un poco lioso para ver las bóvedas en este juego. Bueno, vamos a la parte de abajo. Aquí tenemos aquí tenemos a Felipe IV, pintado por Velázquez, Felipe III, Felipe II, pintado por Rubens, pero ya en época de su nieto, Felipe IV. Las esculturas también tienen su historia particular. Algunas son de bronce y otras son de mármol. Ya explicaré por qué. Y aquí tenemos el retrato del César Carlos, pintado originalmente por Rubens. Se perdió el cuadro original, pero Van Dyck, un discípulo suyo, hizo una copia de dimensiones más pequeñas que actualmente se encuentra en la galería de los Uffizi. Me preguntaréis, ¿por qué no está el cuadro de Carlos V en la batalla de Mühlberg? Ya lo explicaré por qué. A ver. Todo tiene historia. Bueno, una escalera que llevaría a las dependencias, a los aposentos del rey. Y bueno, el despacho del rey. Aquí presentado aquí presidiendo está
el emperador Carlos V. Y aquí su hijo Felipe II, pintado por Sofonisba Anguinsola. Como en esta época eran muy religiosos, yo he decidido poner aquí una imagen religiosa. Y siendo yo aragonés, me he inspirado un poco en la Virgen del Pilar para esta imagen. Que a lo mejor en un momento dado me pongo a recrear el Pilar. ¿Os gustaría? Decidlo en los comentarios. Bueno, visto el despacho, es un poco más austero, pero es de la época de Felipe II, así que es austeridad. Bueno, la biblioteca, yo he de decir que me hubiese gustado hacerla tipo a la del Escorial, pero por motivos de que no hay mods, no hay cosas de tipo renacentistas o barroca, bueno, renacentistas, no he podido hacerla. Pero en cambio he puesto aquí, para dar ese toque barroco, cuadros de los diferentes autores del siglo de oro: Lope de Vega, Don Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Don Miguel Cervantes. Bueno, aquí vemos la escuela de Atenas pintada por Rafael, pero que está en los museos vaticanos, pero como Velázquez fue a Italia entre 1648 y 1651, en su segundo viaje, fue con la intención de adquirir obras de arte para decorar los palacios, así que lo he representado así. Que a lo mejor Velázquez mandó hacer una copia de este fresco para mandarlo a las colecciones, quién sabe, y a lo mejor se perdió. Luego aquí vemos pues estanterías con libros y demás. Ya hemos dicho de que esta parte que ya hemos visto era la zona del rey, y esta sala es una especie de sala de paso que yo la llamo sala del cazador por estos cuadros que representan cacerías de la época. Este cuadro, por ejemplo, es un cuadro de Velázquez llamado La Tela Real, que actualmente está en la National Gallery de Londres. Vemos aquí a Felipe IV de cazador, al príncipe Baltasar Carlos también de cazador, y al infante Don Fernando también de cazador. Estos cuadros estaban en la llamada Torre de la Parada, que era un pabellón de recreo que tenía Felipe IV para ir de cacería. Así que me he tirado por esos cuadros para presentar esta sala. Bueno, ya entraríamos en las dependencias de la reina, y he creado este salón con retratos de las reinas desde Isabel la Católica hasta la última monarca, hasta la última reina consorte de la Casa de Austria. Por ejemplo, aquí tenemos a la Virgen de los Reyes Católicos, que representa a Isabel la Católica y a Fernando el Católico, y Juana I de Castilla, llamada la Loca, y Felipe I de Castilla, que no de Aragón. Por eso Felipe II es Felipe II de Castilla y I de Aragón. La emperatriz Isabel de Portugal. Y bueno, aquí vemos la primera esposa de Felipe II, es no sé qué de Portugal, que no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí tenemos a la Gioconda del Prado, la segunda esposa de Felipe II, María Tudor, reina de Inglaterra. Duelo de mujeres de José de Vera. Me gustó este cuadro y lo puse. Estos cuadros que vemos aquí, los dos son de Sofonisba Anguinsola. Este de aquí es la reina
Isabel de Borbón, la tercera esposa de Felipe II. Y esta es Margarita de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, que fue la que le dio por fin el heredero varón. Esta es la esposa de Felipe III, no me acuerdo ahora el nombre, perdonadme. Esta es Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, pintada por un alumno de Velázquez. Y Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, que pintada por Velázquez y que actualmente se encuentra en el Museo de Viena. El abanico de Velázquez. María de Austria, la esposa de Luis XIII de Francia, la reina de los mosqueteros. Y bueno, y María Luisa de Orleans, que lo he puesto aquí por esto de aquí que vemos aquí: el diamante, el estanque y la perla, la peregrina, que son dos joyas de la casa de esa época. Y Mariana de Neuburgo, responsable de la pérdida de algunas de las obras de arte de la colección real. Bueno, vemos el salón aquí. Y ya pasaríamos a un pequeño comedor con cuadros también relacionados con comidas. Algunos, este de aquí es la Bacanal de los Andinos de Tiziano, la ofrenda a Venus también de Tiziano, y el Baco y Ariadna de Tiziano, que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Los otros dos están en el Museo del Prado, pero si sabemos un poco de historia y entenderemos a lo mejor de por qué está en la National Gallery. Las bodas de Caná de Veronés. Este es un bodegón pintado por Clara Peters, uno de los pocos cuadros de una mujer que se expone permanentemente en el Museo del Prado. Bueno, en la colección permanente, quiero decir. Luego tenemos es el único cuadro que tenemos en España, creo, de Rubens, que representa Judith antes del banquete de Holofernes. El Cordero Místico de Zurbarán, la Última Cena de Juan de Juanes, las bodas, la Cena de Naus de Caravaggio, y aquí tenemos la vista de la Villa Medici pintada por Velázquez, que se cree que es los primeros cuadros pintados al aire libre. Bueno, la mesa. Y me preguntaréis por qué esta cubertería así a la intemperie. Porque por lo que he leído, para demostrar el poder y la riqueza, se ponía la cubertería en una repisa aparte en esa época. Bueno, en esa época y durante el medievo. Así que lo he presentado de esta manera. Bueno, el salón principal, o el comedor de estado, que ya veis un poco más grande. He puesto también cuadros de temática de comidas y banquetes, y bodegones también de comida. Bueno, aquí vemos que no está en el Museo del Prado, está en el Museo del Louvre. Las bodas de Caná de Veronés, que nota este cuadro, que es de dimensiones parecidas a lo que estamos viendo. Está en la misma sala que la Gioconda, y justamente la Gioconda tiene más fama, y de estas dimensiones
no tiene tanta fama. A mí me gustó, me parece un cuadro impresionante y demás. Bueno, aquí vemos las bodas de Tetis y Peleo, que es la precuela de la guerra de Troya. El vino en la fiesta de San Martín de Blücher o del Bosco, no me acuerdo bien. Los cacharros de Zulbarán, o un bodegón de Zulbarán. Y más bodegones y cuadros de comidas. Aquí podemos ver el Aguador de Sevilla, que es una de las primeras obras de Velázquez. Bueno, podemos ver a Velázquez, a Murillo, a Werner, que no estaba en las colecciones españolas, pero a mí me gustó y lo hice. La vieja friendo huevos, también de Velázquez. Cuadros de Velázquez y de Murillo. Y Cristo en casa de Marta y María, de Velázquez. Y el triunfo de Baco o los borrachos, también de Velázquez, que se ha querido ver muchos mensajes en este cuadro. En esta época ya digo que los cuadros no eran para decorar, tenían muchos mensajes. Hemos perdido ese conocimiento. Bueno, esta cúpula que estamos viendo es el boceto de una cúpula original. Velázquez, como digo, hizo su segundo viaje a Italia y con la intención de adquirir y de contratar a gente para la decoración de los palacios del rey de España. Este es un boceto que uno de los pintores que contrató Velázquez hizo para un salón del Palacio del Buen Retiro. En fin, a ver, lo hacemos. Bueno, una sala de ámbar, no estaba en el Alcázar, pero es que no sabía qué poner. Ya veis que apenas está decorada. Esta sala, la sala de música, con cuadros típicos de música. Santa Cecilia, patrona de los músicos. Un baile pintado por Rubens. Esta lección de música de Tiziano. Los tres músicos de Velázquez. Y el Tañidor de laúd, que es un cuadro de Caravaggio que tiene un poco de historia hispana. Al parecer se cree que este cuadro fue pintado en la época ya que Caravaggio estaba en la corte napolitana, que era parte de la monarquía hispana, y el que tañe el laúd se cree que es un español. Se ha identificado estas partituras y se ha tocado la música que aparece en la partitura de este cuadro. Y bueno, ya llegamos a la parte que nos ocupa, lo que más conocimiento tenemos. Bueno, un poco de spoiler, pero yo luego ya me detendré y lo mostraré. Aquí tenemos la pieza ochavada, que por lo que se sabe, en la parte inferior de este salón, de esta sala de 8 paredes, por eso de ochavada, había esculturas de tipo de los dioses antiguos. Aquí podemos ver a Zeus, a Poseidón, el Apolo de Belvedere, que es un poco posterior, que está en los museos vaticanos, y Palas Atenea. En el centro había otra escultura, no esta es la Victoria alada de Samotracia, igual que la Venus de Milo se descubrió en el siglo XIX, pero me parece un buen sitio para ponerla. Y si en la parte inferior estaba con esculturas, en la parte superior había
cuadros de temática. No entiendo por qué, de Cacerías, por lo que yo he podido saber, he podido mirar, cuadros de cacerías pintados por, bueno, que de cacerías mitológicas pintados por Rubens y sus ayudantes, y también cuadros de Hércules. Los medallones que vemos aquí, voy a ver, los medallones que vemos aquí y los bustos, al parecer había bustos y medallones en la parte superior que representaban emperadores de Roma. Bueno, este ha hecho nada mudéjar que era típico aún de la época. Y bueno, vamos a la sala que más conocimiento se tiene de cómo era, que es este salón, el salón de los espejos, llamado así por estos 8 espejos. Bueno, aquí vemos 4, en la otra pared veremos los otros 4 que daban nombre a este salón, y con esta decoración pictórica que está igual a como estaba en la época. Algunos han desaparecido, ya iré comentando algunos que han desaparecido, u otros están en otros museos que no es el plano. Antes de ver los cuadros, comentar. Como digo, Velázquez hizo su segundo viaje a Italia entre 1648 y 1651. Como digo, a comprar y adquirir pinturas y esculturas para la decoración de los palacios. Tenía un cheque en blanco para poder comprar o la cartera ilimitada para comprar estas obras de arte. En el caso de las esculturas, algunas pudo comprar las esculturas y otras no pudo comprarlas, así que tuvo que pedir permiso para hacer copias en bronce, y estas son las que llegaron a las colecciones reales. Y estos leones que vemos aquí son una tanda de 12 leones que actualmente están 8 en el Museo del Prado y los otros 4 están en el actual Palacio Real, en el Salón del Trono. Por eso hemos visto antes los leones. Y estos leones están sujetando la mesa de Felipe II, que la vemos aquí. En realidad eran 12, pero solamente conservamos 11 porque uno se perdió. Y bueno, vamos a ver algunos de los cuadros que han desaparecido y ya os comentaré algunos. Este cuadro, por ejemplo, representa a Felipe III, pero en realidad tendría que representar a la expulsión de los moriscos de Velázquez, pero al parecer aparecía el rey Felipe III, y por eso he tenido que poner este cuadro. Ese cuadro de la expulsión de los moriscos se perdió en el incendio. Estos cuadros en realidad eran de Rubens, pero como digo, se quemaron. Este, por ejemplo, fue uno de los que regaló así sin ton ni son Mariana de Neuburgo. Este era de Rubens, se perdió y es una copia que hicieron. Estos al parecer se perdieron, pero había copias que se perdió en el incendio, pero había copias. Y luego ya el resto, el 90% de estos cuadros son los que había. Por ejemplo, aquí ya vemos al emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg, pintado por Tiziano, que estaba en este salón. Ya sé que me estaréis diciendo, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí tendría que estar un cuadro de Sael y Silesia de José de Ribera, pero he decidido poner
la misma temática, pero de Artemisa Gentileschi, una mujer pintora del barroco. Jesús ante los doctores y Moisés salvador de las aguas. La fragua de Vulcano, no la de Velázquez, sino de el pintor Bassano. Y este es el boceto que hizo José Rivera para el cuadro Sansón y Dalila, y este se encuentra en el Museo de Córdoba. Aquí tenemos a Felipe IV, pero que tendría que ser un cuadro de Velázquez, que a su vez lo depintó Rubens, y que esta copia, al igual que el otro que hemos visto de Carlos V, está en el Museo de los Uffizi en Florencia, y es un poco lío, porque el original lo pintó Velázquez. Luego Rubens se inspiró en el cuadro de Velázquez para este cuadro, y se incendió, y Van Dyck hizo una copia de este cuadro, que es el que ha sobrevivido. Es un poco lío. Luego también aquí tendría que estar las otras dos furias de Tiziano. Esperad un momento, la chuleta. Ixión y Tántalo, pero que se perdieron en el incendio. Así que he puesto los cuadros de José de Rivera. Bueno, veis que ya digo que los cuadros están puestos en la misma posición y en el mismo orden que en el original. Aquí vemos Ticio y Licio de Tiziano, que son las otras dos furias de las 4 que había, y que esas han sobrevivido. Bueno, este salón no sabía qué poner, así que lo he decidido llamar cuarto o salón de los infantes. ¿Por qué? Porque están representados los infantes de la época de Felipe IV, al príncipe Baltasar Carlos, Margarita de Austria, el príncipe Felipe Próspero, y esta es la hija de Felipe IV, que se casó con Luis XIV. Ya no me acuerdo de su nombre, así que perdón, porque ya digo que a veces algunos los recuerdo y otros ya no. Felipe IV, Mariana de Austria e Isabel de Marrón. Y el cuadro más famoso de Velázquez, aquí lo tenemos, Las Meninas, que es el cuadro que podemos saber cómo era el interior del Alcázar, o al menos una parte de su interior. Bueno, aquí vemos las hilanderas de Velázquez con el rastro de Europa por ahí detrás. Tiene una historia. Y más cuadros de Velázquez, por ejemplo, la túnica de San José y la fragua de Vulcano. Bueno, este es el nacimiento de la Vía Láctea de Rubens, que era otro cuadro que estaba en la Torre de la Parada, pero que tenía que poner aquí. Pero yo un poco he hecho el ejercicio mental que era poner los cuadros dando un mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos un momento, el joven entre la virtud y el vicio, de Veronés, que todos estos cuadros tienen un poco de misma temática. Otros, por ejemplo, no, que es un niño elegido para grandes cosas, o también la soberbia, que puede ser peligrosa, o la mentira, que es una mentira que están contando, o el descubrimiento de una mentira.
Aquí en este cuadro de las hilanderas es un cuadro que el mensaje es la soberbia. Así que yo me he hecho ese ejercicio mental de un mensaje en los cuadros, en la decoración. Bueno, la bóveda que vemos aquí es una bóveda que está actualmente en la Casa de Panaderías de Madrid, en la Plaza Mayor. Vemos un poco esto para que podáis verlo, las dimensiones, tanto del Salón de Reinos como la pieza chavada, el Salón de los Espejos y la galería y el Salón del Príncipe. Y ahora vamos a ver, aquí no me voy a extender porque ya digo de que tendría que ser de decoración más barroca, pero es que no hay mucha decoración barroca y no hay tanta información. Y ya serían las habitaciones que no voy a explicar tanto, solamente voy a enseñar algunas. Bueno, pues podemos ver aquí el patio del rey, que bueno, es igual el de la reina, que con sus galerías. Las habitaciones tendrían que estar también en el piso noble, pero por motivos que comento del juego, lo he tenido que poner aquí, en este piso. Bueno, aquí vemos la escalera y vista de Zaragoza. Sigue siendo magnífico, tenía que ponerlo. Y bueno, estas serían las habitaciones del rey, que no voy a comentar mucho. Bueno, solamente voy a comentar que este cuadro, la Sagrada Familia de Rafael, era el cuadro favorito de Felipe IV y lo llamaba La Perla, así que lo he presentado como que está en su habitación. Bueno, esto no voy a enseñar mucho, voy a hacer un pequeño recorrido para que lo podáis ver más rápido de lo normal. Ya veis que es una decoración un poco más rococó, es que no hay apenas mods de renacentistas y barrocos. Bueno, estas habitaciones serían para subirían y demás. Vamos a ir terminando ya. Ya veis que algunas habitaciones ni las he acabado. Bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado esta recreación del Alcázar. Yo me he divertido mucho y como digo, espero que os haya gustado. Sé que he cometido errores, sé que algunas cosas están mal, pero es la información que tengo, de que alguna tengo. Y eso, si alguien quiere ayudarme pasándome información o libros o documentos o páginas que yo desconozca, yo algunas he conocido, se lo agradecería mucho. Espero que os haya gustado y si veo que os gusta, recrearé otro edificio así español aquí en el juego de los Sims. Muchas gracias, que vaya bien.